En este video vamos a ver tres aspectos importantes de la cátedra, como son el contenido y las formas para regularizar o promocionar la cátedra. En cuanto al contenido, podemos decir que este está dividido en 3 unidades y cada unidad con 2 capítulos. El primero de los capítulos es hardware y software y el segundo capítulo de la primera unidad, seguridad informática. En cuanto a la segunda unidad, podemos decir que en el primer capítulo vamos a ver procesador de texto y en el segundo capítulo, hoja de cálculo. Para la tercera unidad y la última unidad vamos a ver redes e Internet en el segundo capítulo. En cuanto a las formas de regularizar la cátedra, deben cumplir con los siguientes requisitos: obtener el 75% o más de asistencia, sacar un 40% o más en el promedio de los TPs que hagamos a lo largo del cuatrimestre. Hablamos de promedio porque podemos llegar a hacer entre 5, 6 o 7 TPs a lo largo del cuatrimestre dependiendo de los tiempos. Obtener un 4 o más en el primer parcial, que es el parcial de Word, y obtener un 4 o más en el segundo parcial, que es el parcial de Excel. También van a poder acceder al recuperatorio de uno de estos 2 parciales. Para promocionar también deben cumplir con el 75% de asistencia, el 60% o más en el promedio de los TPs, obtener 6 o más en el primer parcial, mencionábamos que era el parcial de Word, un 6 o más en el segundo parcial, que es el parcial de Excel, y también van a poder acceder al recuperatorio de uno de estos 2 parciales. Veamos algunos ejemplos para entender cómo funcionan los recuperatorios para regularizar o promocionar la cátedra. Si yo tengo el 75% de asistencia, 40 o más en el promedio de los TPs, y en el primer parcial me saco un 4 y un 5, y en el segundo parcial me saco un 4 o 5, voy a quedar regular. Ahora, obtengo el 75, me saco 40 o más, y en el primer parcial 4 o 5, pero en el segundo 3 o menos, voy a estar en condición de recuperar Excel. La otra opción que puede presentarse es 75 de asistencia, 40 en el promedio de los TPs, y en el primer parcial me saco 3 o menos, pero en el segundo me saqué 4 o 5, puedo recuperar el parcial de Word. Si saco el 75 de asistencia, 40 en el promedio de los TPs, y en el primer parcial saqué 3 o menos, y en el segundo parcial 3 o menos, voy a quedar libre, porque puedo recuperar solo uno de los 2 parciales. Veamos ahora. Si tengo el 75 de asistencia, saqué 60 o más en el promedio de los TPs, en el primer parcial 6 o más, y en el segundo parcial 6 o más, estoy en camino a la promoción. Otro ejemplo. 75% de asistencia, 60% en el promedio de los TPs, en el primer parcial saco 6 o más, pero en el segundo parcial saqué 5 o menos, voy a poder elegir si quedo regular o accedo a un recuperatorio de Excel. Si accedo al recuperatorio de Excel, tengo que tener en cuenta que mi nota del segundo parcial se borra y va a contar la nota que obtenga en el recuperatorio. Entonces, tenía un 75 de asistencia, 60 en el promedio de los TPs, 6 o más en el primer parcial, pero en el recuperatorio del segundo parcial me saco 6 o más, quedo en condición de promoción. Si me saco 4 o 5, quedo regular, y si saco 3 o menos, voy a quedar libre. ¿Por qué sucede esto? Porque al decidir acceder al recuperatorio de Excel, se borra la nota que yo tenía en el segundo recuperatorio y pasa a contar la nota que yo saque en mi recuperatorio. El último caso que vamos a ver, 75% de asistencia, 60% en el promedio de los TPs, y en el primer parcial saco 5 o menos, pero en el segundo saqué 6 o más. Entonces acá lo que puedo hacer es decidir si accedo al recuperatorio de Word o quedo regular. Y de la misma manera que en el ejemplo que mencionábamos, si voy al recuperatorio de Excel, va a suceder con Word. Depende de la nota que yo saque en el recuperatorio de Word, es la condición con la que voy a quedar final, dado que se va a borrar la nota que yo haya obtenido en mi primer parcial y va a contar solo la que obtenga en el recuperatorio.